Bolivia vive una profunda crisis política y social desde hace 6 días, porque los movimientos sociales afines al expresidente Evo Morales han declarado un bloqueo nacional de caminos que está afectando a las principales ciudades del país. El gobierno de Yanine Áñez ha acusado a los bloqueadores y concretamente al Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente, de estar provocando muertes en los hospitales, porque sucede que este bloqueo está impidiendo el libre tránsito de los camiones cisternas que llevan oxígeno hasta los centros médicos. De hecho, esta situación extrema ha sido presentada ante la Organización de Estados Americanos, donde el jefe de epidemiología ha hablado de decenas de muertos en el país a causa de este bloqueo. En este contexto, la presidenta Yanine Áñez ha convocado a un diálogo nacional para este domingo. Están citados a esta mesa de negociación los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, el Tribunal Supremo Electoral y los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados, donde el expresidente Evo Morales tiene una bancada mayoritaria. La presidenta Áñez además ha pedido la mediación de la Iglesia Católica. Desde Argentina, Morales ha dicho que también se debería hacer un diálogo, aunque todavía no ha respondido específicamente a la carta que ha enviado Yanine Áñez a los movimientos sociales involucrados en esta protesta. Y en Bolivia, Yanine Áñez afirma que desbloquear el país y pacificar al pueblo permite centrarse en la crisis sanitaria. Señala que el diálogo es la vía para avanzar y que no existen motivos para mantener los cortes de carretera. Sin embargo, sus palabras difieren de las del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien expresó su intención de actuar por la fuerza contra los manifestantes. Salir y meter bala, eso sería lo correcto, lo políticamente correcto. Otras declaraciones polémicas llegaron por parte del ministro de la Defensa, quien expresó su apoyo al grupo paramilitar armado Unión Juvenil Cruceñista, que ha sido utilizado para atacar a manifestantes en Santa Cruz. En paralelo, el exmandatario Evo Morales criticó las expresiones de racismo del presidente del Comité Cívico de esta región en contra de los pueblos indígenas. Y es que el político tachó textualmente de bestias humanas a los manifestantes. Por su parte, el candidato a la presidencia por el MAS denunció las palabras del líder cívico ante la comunidad internacional. Mientras los sindicatos de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de la Unidad dieron solo 24 horas al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa para que respondan a su propuesta de realizar la votación el 11 de octubre. El exministro de Planificación de Desarrollo, René Orellana, insiste en el peligro de una confrontación interna grave de no resolverse la crisis política por la vía electoral. Hay estudios que dicen ya, muchos estudios de universidades de varios países que estamos muy cerca de la curva, de que la curva empiece a descender en términos de personas infectadas. Es urgente resolver la crisis política y si no la resolvemos por la vía de un proceso electoral, vamos a desencadenar en una crisis confrontacional social muy grave y más aún con un gobierno que la está promoviendo. Esto se está desmoronando y cuando desde el gobierno, un gobierno de facto, desconoce los pilares centrales de un Estado y además crea las condiciones para una conflictividad creciente, se pone en riesgo el sistema político e incluso el sistema electoral. Por eso necesitamos un acuerdo entre los actores. Miles de bolivianos protestan contra el gobierno de Áñez. Violan el confinamiento argumentando que es imposible estar en casa sin trabajar si no hay apoyo económico del gobierno. La marcha congregó a unas 4.000 personas y recorrió unos 12 kilómetros desde la ciudad de El Alto hasta La Paz. En síntesis, ha afectado a todos los ciudadanos esta pandemia en el tema económico y los pocos ahorros que tienen nuestros ciudadanos, pues lamentablemente lo están acabando. Imagínense de aquí a los posteriores días, no queremos más vivir esa situación de la incertidumbre. Desde la declaración de emergencia sanitaria y confinamiento en marzo están suspendidas las clases. Especialmente los colegios privados pusieron en pie la enseñanza por Internet. Estamos pidiendo educación gratuita, Internet gratuita estamos pidiendo, porque hay muchos niños que no tienen el celular así, con Internet y no pueden estudiar. ¿Qué van a hacer esos niños? Eso estamos pidiendo a la señora transitoria.
La situación de los hospitales es crítica, con una sanidad pública infradotada y saturada. En la situación de la salud estamos exigiendo la dotación de insumos, implementación para todos nuestros compañeros que prestan servicios precisamente en todos los centros de salud. La pandemia en Bolivia va a peor, presenta una curva ascendente. El gobierno interino estima que el pico llegará entre finales de agosto y comienzos de septiembre. Bloqueos en Bolivia forzaron el acuerdo. El Congreso, controlado por el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, aprobó la ley para que las elecciones generales se realicen a más tardar el 18 de octubre, que luego firmó la presidenta interina Yanine Áñez. Pero los ciudadanos continúan en las calles para pedir que se respete la fecha anteriormente pactada, que era el 6 de septiembre. El país ha entrado en una espiral de caos. Esta espiral de caos, lamentablemente, puede dejar por resultado una guerra civil. O peor aún, el retorno de los gobiernos militares. Los ciudadanos que protestan en diferentes ciudades del país también exigen la renuncia de Áñez y de su gabinete. Nosotros pedimos la renuncia de la presidenta Áñez. Primeramente llevamos elecciones. Como no se hizo caso, ahora queremos la renuncia. Ya estamos casi, como hoy día somos 10 a 11 días, ya estamos perjudicados aquí nosotros la gente y no nos atiende el pueblo, no nos escuchan las autoridades. Los manifestantes continúan bloqueando vías, lo que de acuerdo con el Ejecutivo interino ha hecho que no puedan llegar los camiones cargados de oxígeno que requieren decenas de pacientes de COVID-19. Al mismo tiempo, los productores agrícolas han expresado su indignación porque los bloqueos no les permiten llevar sus productos a pesar de que escasean en varias zonas del país. Por ahora queda en manos del Tribunal Superior Electoral elegir la jornada. Estas elecciones de presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes desde la anulación de las celebradas en octubre pasado en medio de acusaciones de fraude a favor de Evo Morales. En una Bolivia sumergida en protestas en contra de posponer los comicios generales hasta octubre, el ejecutivo de Yanine Áñez ha confirmado que ha denunciado penalmente a Evo Morales y a 4 dirigentes sociales por delitos de genocidio y terrorismo, entre otras acusaciones. Argumentan que los manifestantes cortaron las vías a vehículos que transportaban oxígeno y otros insumos médicos, lo cual supone un delito de gravedad. Por su parte, Luis Arce, el candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo, el MAS, asegura que sí se garantizó el libre tránsito de vehículos y que el gobierno actual tan solo intenta tapar su negligencia responsabilizando al pueblo movilizado. Ya desde hace tiempo atrás había escasez, que ha habido una disminución en la producción y que adicionalmente recién el 31 de julio el gobierno de turno estaba sacando una disposición para aumentar con la importación de este producto. Se ha usado tratando de disminuir la votación.
La falta de resolución del conflicto tras el fracasado diálogo con los principales sectores sociales ha llevado a los manifestantes a prometer más presión y a exigir la renuncia de Áñez. Por su parte, Evo Morales ha instado a sopesar las demandas. Plantea exigir esas elecciones con garantías por parte de Naciones Unidas o la división de la mandataria, lo que señala postergaría aún más el retorno a la democracia. Y mientras las autoridades de algunas provincias logran desbloquear las carreteras a través del diálogo y de los pactos, la crisis social ha provocado discrepancias en la derecha boliviana. Desde la Alianza Creemos critican la falta de acción de Áñez e incluso exigen declarar el estado de sitio y desplegar al ejército para restaurar, dicen, el orden constitucional. Nosotros hemos consultado al analista internacional Juan José Bedregal, quien opina que las masivas movilizaciones se deben a que el Ejecutivo no ha sido capaz de organizar esos espacios de diálogo necesarios. Para empezar, el diálogo se ha llevado a cabo entre tan solo 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Electoral, sumado a los 3 partidos con menor preferencia de voto, es decir, menos del 5% de la intención de voto. En los 9 meses de gobierno de Yanine Áñez no se han generado espacios de diálogo con la sociedad civil, además de una pésima gestión de la pandemia y una aún peor gestión del Estado. Por lo tanto, la única manera en la que la sociedad civil organizada ha podido hacerse escuchar fue a través de las protestas y bloqueos en carreteras. Estos no pueden ser actos terroristas ni criminalizarse tampoco la protesta popular. Esto es un retroceso en lo que se refiere a los derechos humanos. Principales carreteras del país, sigue la militarización, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales están instando una vez más al gobierno de facto a no estigmatizar las protestas populares y estas movilizaciones que se están dando en este momento y que no tienen otro objetivo que exigir la renuncia de este gobierno de facto y pedir elecciones para el próximo 6 de septiembre. Vamos a conectar con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, hace un ratito te escuchaba decir que habían convocado un cabildo en el Alto. ¿Con qué finalidad? Actualízanos además, ¿en qué punto estás? Hola Lucía, saludos. Mira, estamos en la ciudad del Alto, estamos a unos 600 metros del peaje donde se cobra el respectivo monto para que los vehículos circulen por la autopista que une a las ciudades de La Paz y el Alto. Aquí nuevamente se ha instalado un punto de bloqueo, debemos decir nuevamente, porque ayer, por ejemplo, en 2 oportunidades vino la policía y despejó este punto que es el que lleva también al aeropuerto internacional, aparte de a otras carreteras del interior y exterior del país. Si podemos apreciar, hay varias pasarelas en esta zona. Hay una pasarela que estamos al fondo, que es desde donde los dirigentes se apostarán para participar de un cabildo. Eso va a ocurrir en los próximos minutos, en una media hora a 1 hora aproximadamente. Sabemos que desde los distintos barrios de la ciudad del Alto están marchando hacia este lugar precisamente a participar del cabildo por invitación de las juntas de vecinos de la ciudad del Alto. Nos hemos informado de que estarán presentes en este cabildo dirigentes de la Central Obrera y de las organizaciones sociales que fueron las que instruyeron la huelga general desde el pasado lunes. Vamos a conversar aquí con algunas personas que están en el bloqueo. Buenos días, señor. Sí, aquí estamos viniendo a bloquear, aquí no nos dan ni nada. Este gobierno de facto, ayer en la noche nos ha deprimido, nos ha gasificado junto a los motoqueros. Esta señora, ¿qué quiere? Ya le hemos dicho todo el pueblo boliviano que se vaya, que denuncie. Nunca denuncia. El gas lacrimógeno ha comprado, pero no compra nada para economizar Bolivia. Solo quiere quedarse para robar nuestros litios. Ya no hay gas, ya no hay Entel. ¿En qué nos vamos a quedar? Si tiene un poco de sangre en la cara, que denuncie. Hace quedar mal a Bolivia. No le queremos. No podemos dar nuestros nombres por aquí. Que están en el bloqueo. Usted, señorita. Bueno, un saludo a Telesur, que creo que es
el único canal que va a reflejar de manera transparente lo que está sucediendo aquí en Bolivia, porque denunciamos a los canales, a derechos humanos internacionales, que aquí la prensa totalmente está vendida. Nos vienen, nos entrevistan, nos sacan lo que están matando, lo que reprimen a la gente, lo que nos gasifican, nos sacan. Queremos denunciar desde la ceja del Alto al mundo entero que nos están matando de hambre, que el ministro de gobierno amenaza con meternos bala por 6 meses. Dice que ha comprado gases, balines, armamento militar para reprimir al pueblo boliviano por 6 meses. Pero no hay insumos médicos, no hay material de bioseguridad, no hay respiradores. Se lo están robando la plata de los respiradores. Nosotros estamos en este bloqueo porque queremos educación gratuita para nuestros hijos. Queremos salud para nuestras familias. Queremos estabilidad, trabajo en nuestro país. Han empezado a hacer persecución a todas las personas que trabajaban en los ministerios, en las empresas. Hay despedidos, estamos sufriendo de hambre, con 500 míseros bolivianos que son como 50, 70 dólares, piensan que el pueblo tiene que vivir 3 meses. Muchas gracias. Gracias. Lucía, estamos entonces a la espera de lo que va a ser un cabildo en la pasarela que se puede apreciar al fondo. De modo que vamos a estar aquí en este punto para llevar todo lo que se vaya ocurriendo en los próximos minutos. Debemos señalar también que la situación general del país se mantiene invariable. Hay más de 100 puntos de bloqueo. El gobierno anunció en realidad ayer el gobierno de facto la militarización de 3 departamentos de Bolivia, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. No hay presencia militar en las calles. Nos hemos informado que algunos sitios estratégicos considerados así por las autoridades están resguardados por efectivos militares. Pero también debemos señalar que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha advertido que necesita primero un decreto supremo y luego una certificación de que las fuerzas policiales han sido rebasadas para que actúen las fuerzas militares. Aquí la gente nos pide expresarse a través de Telesur. Vamos a hablar con este señor. Buenas tardes. Buenos días. Quisiera que todo el mundo entero vea lo que está pasando en nuestro país. Este doncito Arturo Murillo, que ni siquiera ha ido al cuartel, cuando el primer requisito para ser diputado es presentar la libreta de servicio militar. Ahora nosotros nos deprimen, nos amenaza con que nos van a meter bala, que nosotros somos masistas, que a nosotros nos pagan 300 bolivianos para estar aquí, cosa que es totalmente falso. A nosotros no nos paga nadie, ni pertenecemos a ningún partido político. Nosotros estamos acá porque amamos a nuestra patria, porque amamos a nuestra gente, porque velamos los intereses, los recursos naturales de nuestro país. Y sin embargo, esta golpista Áñez, juntamente con esta Arturo Murillo, lo único que están haciendo es vender lo que es de todos los bolivianos, privatizar, embolsillarse. Todo el mundo sabemos, todo el país de Bolivia sabemos la clase de estúpidos parásitos que están en el gobierno. Gracias. La denuncia. Muy bien, gracias. Es el temperamento que hemos encontrado desde ayer, en realidad desde la anterior semana, en los distintos sitios de bloqueo en la ciudad del Alto. De modo que esta es la situación. Debemos informar también que la Iglesia Católica está patrocinando para hoy una reunión con los representantes de partidos políticos que tienen candidatos para las elecciones y también con los dirigentes de las organizaciones sociales, incluida la Central Obrera Boliviana. Hay varias iniciativas en curso para intentar una solución a la crisis que fue desatada por una decisión del Tribunal Supremo Electoral que cambió por cuarta vez la fecha de las elecciones en 3 meses, en los últimos 3 meses. Eso desató finalmente esta crisis que tiene la huelga general indefinida declarada por la Central Obrera desde el lunes de la semana pasada. Estamos escuchando ya, Lucía, que se acercan las juntas de vecinos que están marchando hacia este lugar para participar del
del Cabildo que ha sido convocado precisamente por las juntas de vecinos, donde se tomarán decisiones. Es la situación en el país hasta este momento. No hemos conocido de hechos de represión que se hubieran producido en el curso de la presente jornada. Vuelvo contigo, Lucía. Freddy, déjeme preguntarle, ¿qué ha pasado con esa propuesta que nos decía ayer existe y se prevé se presente ante la Asamblea Nacional Legislativa de establecer una fecha intermediaria entre el 6 de septiembre y el 18 de octubre, es decir, que sea el 11 de octubre? Es una iniciativa de algunos parlamentarios del Movimiento al Socialismo. Recordemos que el Movimiento al Socialismo tiene mayoría en ambas cámaras del Legislativo. Al fondo, René, al fondo podemos mostrar de que ya está llegando la gente marchando para participar del Cabildo. Vuelvo al tema de las iniciativas para cambiar la fecha de las elecciones del 18 de octubre y hacer las elecciones un poco antes. Hay una iniciativa en el Legislativo promovida por sectores del Movimiento al Socialismo. Hay otra iniciativa de 2 de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral que han pedido al Tribunal Supremo Electoral, al presidente, que sea reconsiderada, que haya una reunión de sala plena para reconsiderar la situación de la convocatoria para el 18 de octubre. Es la situación hasta el momento, es la situación. Vuelvo contigo, Lucía. Freddy, allí cerca hay autoridades policiales, militares. No, Lucía, a la vista no se ve ni policía ni desplazamiento de militares. Aquí en este lugar han llegado cantidad de gente, lo está mostrando nuestra cámara, un poco más al fondo. Están llegando las juntas de vecinos que participarán del Cabildo en unos minutos más. Entendemos que también ya están arribando a este lugar los representantes de la Central Obrera Boliviana, de las organizaciones sociales, de las juntas de vecinos aquí en la ciudad del Alto. Lucía. ¿Y ha habido hoy algún pronunciamiento del gobierno de facto, Freddy? Oficialmente no se ha hecho conocer otra cosa que no sea el anuncio ayer, Lucía, de la militarización de tres departamentos, y luego por la noche en una entrevista el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que lo políticamente correcto sería meter bala en estas circunstancias. Además, se está siguiendo en el país a través de los medios, sobre todo, y los anuncios gubernamentales, el paso de una caravana que ayer salió de Santa Cruz con custodia policial y militar, que está transportando cisternas con oxígeno medicinal hacia las ciudades de Cochabamba, La Paz y Oruro. Se entiende que esa cisterna no tiene problemas, esa caravana no tiene mayores problemas en su paso por los diferentes sitios de bloqueo, porque la Central Obrera Boliviana ha ratificado a los sitios de bloqueo que dejen pasar sin ningún conflicto todo lo que tiene que ver con salud, es decir, ambulancias, también medicinas, equipos básicos médicos y, por supuesto, el transporte de todo lo que es oxígeno medicinal. Lucía. Freddy, en estos días nos reportabas la denuncia que hacían manifestantes en estos bloqueos carreteros en vías o arterias viales tan importantes de Bolivia, en ciudades como La Paz, El Alto, de la infiltración de grupos paramilitares para generar desestabilización. ¿Esa denuncia sigue en pie? Sigue en pie, fue una de las primeras alternativas que aparentemente tomó el gobierno de facto. Empezaron a actuar desde el último sábado, tanto en provincias de Santa Cruz como en Cochabamba y en La Paz también, donde intentaron desbaratar una huelga de hambre de unos jóvenes. De modo que siguen actuando esos grupos y hay dirigentes políticos de la ultraderecha que están incentivando precisamente a que los grupos irregulares sean los que salgan a desbloquear calles, avenidas y carreteras, Lucía. El expresidente Evo Morales Ayma, presidente depuesto a través de su cuenta @EvoEsPueblo,
publicó más temprano: no debemos caer en las provocaciones que nos quieren llevar a la violencia. Solo con el pueblo en el poder, democrática y pacíficamente, podremos resolver las crisis, y eso significa elecciones ya, con fecha definitiva e inamovible, Freddy. Y además, antes publicaba una convocatoria a dirigentes sociales y pueblo movilizado a considerar una propuesta borrador de acta de entendimiento trabajada por organizaciones sociales y por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, con la ONU como testigo, para que el 18 de octubre sea con ley, fecha definitiva, impostergable e inamovible de elecciones. ¿Pierdo la imagen o la tengo allí todavía? Todavía la tengo. ¿Me oye, Freddy? Está esta propuesta también sobre la mesa. Así es, en varios aspectos el movimiento al socialismo, a través de sus representantes, ha intentado participar de una solución a la crisis. Incluso la propia Central Obrera Boliviana, que propuso en las negociaciones fallidas que fracasaron este fin de semana, propuso adelantar en solo una semana la fecha de las elecciones, que no sean el 18 de octubre, sino una semana antes. Hasta ahora el tribunal se ha negado a esa situación. Por ello es que hay otras iniciativas que se están barajando, como aquella de la Asamblea Legislativa, con mayoría de legisladores del movimiento al socialismo, para que las elecciones mediante ley se realicen una semana antes del 18 de octubre y que el cumplimiento de esa disposición sea acatada a nivel nacional, con pena de sanciones penales si alguna persona o autoridad desobedeciera esa ley. Se entiende. Freddy, ampliamos sobre las declaraciones que daba recientemente el comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Sergio Carlos Orellana. Decía que el sector castrense no se desplegará en las calles mientras no se cumpla o se cumplan en plural las normativas legales establecidas para ello. Aló. Pareciera que perdimos comunicación con nuestro compañero Freddy Morales, quien está allí en ese punto que enlaza a las ciudades del Alto y La Paz. Nos explicaba que es una convocatoria a la que acuden distintas juntas municipales o juntas de vecinos para dialogar y para decidir acciones que se tomarán en lo sucesivo en medio de este panorama política y socialmente, como se mira, tenso, a propósito de una nueva postergación, la cuarta que hace en los últimos meses el Tribunal Supremo Electoral, de la fecha de los comicios generales para decidir quién gobernará a Bolivia luego de toda esta situación que se ha presentado desde el 10 de noviembre pasado con la deposición o el golpe que le dieron al presidente legítimamente electo, Evo Morales Ayma, y la toma del poder de una presidenta de facto que no fue electa por nadie en urnas, que es Yanine Áñez. Allí veíamos el momento en que empezaba a llegar la gente, en que empezaban a reunirse en ese punto los integrantes de las juntas vecinales. Entiendo que ya recupero comunicación con Freddy y le preguntaba a Freddy sobre las declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Sergio Carlos Orellana. Estamos viendo cómo hay cada vez más gente allí en ese punto, Freddy. La cámara alcanza a mostrarnos. Así es, Lucía, hemos cambiado de ubicación, estamos en una de las pasarelas y hacia el fondo empiezan a reunirse, empiezan a llegar desde los distintos barrios de la ciudad del Alto. Empiezan a llegar las personas con sus estandartes de cada una de las instituciones que están participando de esta convocatoria a Cabildo. Escuchamos también que desde otros sitios está llegando gente para esta concentración. Un Cabildo convocado, insisto, por las juntas de vecinos de la ciudad del Alto, y al Cabildo han sido invitados los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y los dirigentes de las organizaciones sociales. Acá René, nuestro camarógrafo Telesur, está mostrando otro grupo de vecinos que están llegando a unirse a esta concentración que se convertirá en un cabildo de consulta sobre las próximas acciones a realizar en cuanto a las protestas para lograr garantías. Esa fue la primera instrucción, la primera decisión de las organizaciones sociales y la Central Obrera: garantizar que las elecciones se realizarán este año tras las 4 veces en que el Tribunal Electoral cambió de fecha para estos comicios. Debemos recordar que primero debían realizarse el 3 de mayo, luego el 2 de agosto, después el 6 de septiembre y la fecha actual es del 18 de octubre.
El determinar la cuarta fecha fue lo que hizo que las organizaciones sociales instruyeran la movilización y la huelga general a partir del lunes de la semana pasada. Lucía. Justamente vamos a escuchar, a presentar a nuestra audiencia parte de esas declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Sergio Carlos Orellana. Adelante. Ha habido muchos reclamos, sí, de la población en general, de por qué no actúa o por qué no está en las calles el ejército, las Fuerzas Armadas. Y les explico, existe una normativa legal y las Fuerzas Armadas necesitan un respaldo legal. Ese respaldo legal es un decreto supremo, pero ese decreto supremo tiene que tener un antecedente, una condición sine qua non. Cuando la policía es rebasada, nos hacen conocer lo mismo que pasó el año pasado, en 2019. Hacen conocer que ha sido rebasada la capitán general de las Fuerzas Armadas, que es nuestra presidenta, tiene la atribución de promulgar un decreto supremo para el empleo de las Fuerzas Armadas. Lo que estamos pidiendo ahora y lo que estamos haciendo es un tema preventivo. Llamar a la cordura es un tema preventivo. Y les decía, ¿estamos buscando acaso enfrentarnos entre bolivianos? ¿Estamos buscando una bandera para estos movimientos, un muerto? Ya no, entre bolivianos ya no podemos estar viviendo con esa lógica, con una lógica que es perversa para todos nosotros, que es perversa para la sociedad. Te veo moviéndote, Freddy. Vamos a retomar comunicación contigo. ¿Alcanzas en este minuto a tomar nuevas declaraciones, testimonios de quienes están a esta hora en la calle? Hola Lucía, insisto que estamos acá en una de las pasarelas de la Ciudad del Alto a realizar el cabildo. Hace unos segundos en realidad la policía disparó gases lacrimógenos a quienes están bloqueando el acceso a la autopista que une a las ciudades del Alto y La Paz, al grupo de bloqueo que estaba un poco más cerca del lugar donde se cobra el peaje. El otro grupo desde donde estábamos hace unos minutos continúa manteniendo ese punto de bloqueo. Me consultabas antes, Lucía, sobre esas declaraciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Orellana. Ha llamado la atención poderosamente que horas después de que el gobierno de facto instruyera la militarización de tres departamentos, el jefe militar hiciera estas declaraciones donde pone las Fuerzas Armadas en el desbloqueo. Una vez un decreto supremo que, como sucedió en noviembre del año pasado, le libere a los jefes militares y a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad por las consecuencias que pudieran darse en las acciones de desbloqueo. Y la segunda es que se certifique desde el Palacio de Gobierno que la policía ha sido rebasada, es decir, que no puede ya ejercer control de la situación social. Son las dos condiciones que ha puesto el jefe militar. Esto ha llamado poderosamente la atención, Lucía. Freddy, ayer varios ciudadanos bolivianos estaban desarrollando una actividad muy similar a la que estamos viendo ahora, a propósito o en el contexto de este panorama que tú nos has estado describiendo, esta agenda de movilizaciones, de bloqueos carreteros, de manifestaciones masivas y pacíficas, y de un momento a otro hubo represión. Había despliegues ayer en las ciudades del Alto, Cochabamba, La Paz, y bueno, escuchábamos uno de los testimonios y de allí concluimos la importancia de que un medio como el nuestro esté allí en el lugar de la noticia. Decía esta mujer que entrevistabas al comienzo, nos están matando de hambre, nos están reprimiendo, nos están gasificando y la prensa miente, manipula, tergiversa. Freddy. Así es, estas expresiones son muy repetidas en los puntos de bloqueos. Hay malestar desde hace tiempo en varios sectores de la población de este país sobre el tipo de cobertura y de información que se ofrece desde algunos medios de comunicación que se han aliado a los sectores que estaban descontentos con la administración del movimiento al socialismo. Esa situación continúa, hay campañas que son muy duras, muy fuertes a través del
de algunos medios de comunicación, y eso es lo que la gente normalmente critica a esos medios de comunicación. Es muy reiterativo lo que nosotros escuchamos en los distintos puntos, sobre todo de bloqueo, a los que nosotros acudimos. De modo que esa es la situación. Debemos señalar también que empezó hace 9 días la movilización y los bloqueos con la consigna de que se garanticen las elecciones antes del 18 de octubre. Ahora esa consigna ha cambiado totalmente por la de renuncia de la señora Yanine Áñez. ¡Renuncia! Vuelvo contigo, Lucía. Freddy, gracias por todas las especificidades, los testimonios, las imágenes que nos das desde el lugar de la noticia. Allí, como tú decías, el temperamento de quienes están congregados en ese punto emblemático, exigiendo una vez más la dimisión del gobierno de facto de Yanine Áñez y una fecha definitiva para los comicios generales. No más postergación, digo, no más aplazamiento de la fecha para la celebración de un proceso electoral que permita definir la situación política, social del Estado Plurinacional de Bolivia.